El poder mágico. La máxima moneda de cambio entre magos y brujas. Con suficiente poder, puedes sorprender a tus compañeros de clase, subir por la escalera de la jerarquía social del mundo mágico, o quizá conquistar el mundo. Ya sea que se use para proteger, crear o destruir, el poder mágico es la máxima fuerza que da forma a los destinos de los magos y brujas. Pero, considerando su significado, ¿qué es en verdad el poder mágico? ¿Es fuerza bruta? ¿La habilidad de hacer hechizos más poderosos que cualquiera? ¿O es algo más profundo, que está atado al intelecto, habilidad o hasta personalidad de alguien? Si ese es el caso, ¿qué hace que los magos más poderosos como Voldemort y Dumbledore sean distintos de otros? Y lo más importante, ¿cuál es la dificultad para hacer magia? ¿Qué hace diferente a un hechizo sencillo de uno complejo? Hoy vamos a sumergirnos en 3 teorías para esto, mientras examinamos las capas del poder mágico en Harry Potter. Comencemos. Cuando Dumbledore era solo un estudiante en Hogwarts, hizo magia que Griselda Marchbanks, la jefa del Tribunal de Exámenes Mágicos, describió como algo que nunca había visto. Y poco después, ganó varios premios, entre ellos el premio Barnabas Finkley de Hechizos Excepcionales, un galardón que se otorga a aquellos con excelente técnica. También recibió una medalla de oro por contribuciones a la Confederación Internacional de Alquimia, pero ese fue solo el inicio de los grandes logros de Dumbledore. Su talento y reputación crecieron. Rápidamente se convirtió en uno de los magos más conocidos por sus talentos en su época. Con su talento para lo académico y grandes experimentos, llegaron algunas de las contribuciones más importantes para el mundo mágico. Pero la joya de la corona de su carrera fue haber vencido al otro contendiente para el título del mago más poderoso de la época, Gellert Grindelwald. Un joven Tom Riddle empezó mucho más lento que Dumbledore, pero para cuando llegó a Hogwarts demostró ser el estudiante más impresionante que había visto la escuela desde Dumbledore. El potencial quedó claro y sus logros como estudiante no eran nada menos que extraordinarios. Para su 5º año era prefecto y luego fue premio anual. Todo con un récord académico impecable. En su búsqueda de poder, Riddle se sumergió en las ramas más oscuras de la magia, alimentado por la obsesión con la inmortalidad y la supremacía que definiría su vida. Cuando era adolescente, ya había dominado el arte prohibido de crear horcruxes, algo tan complejo y siniestro que estaba más allá de la comprensión de prácticamente cualquier otra persona. Riddle no solo tuvo éxito para crear un horcrux, sino que creó muchos, y al hacerlo fracturó su alma en su búsqueda de la inmortalidad. Estos logros, aunque espeluznantes, demostraron una comprensión extraordinaria de la magia y un talento inigualable para manipular sus profundidades más oscuras. Pero lo más impresionante de todo esto es que Riddle mantuvo una reputación impecable. Ganó los premios como el premio anual y de servicios especiales a la escuela, a pesar de ser totalmente malvado. Su habilidad para equilibrar sus ambiciones oscuras con su impecable reputación lo convirtió en uno de los magos más astutos y formidables en la historia de Hogwarts. Eso nos dejó ver un poco de su transformación en Lord Voldemort. Para cuando era adulto, tanto Voldemort como Dumbledore tenían una enorme lista de habilidades mágicas que superaba la de cualquier otro mago o bruja. Dumbledore había dominado cosas como la transformación, encantamientos, pociones, magia elemental y oclumancia. Voldemort, por el lado oscuro, podía volar, crear horcruxes, controlar Inferi y poseer criaturas vivientes. Claro, algunas de estas habilidades eran accesibles para muchos magos, pero no eran capaces de hacerlas al mismo nivel que Voldemort o Dumbledore. Estaban en otro nivel. Pero, ¿qué los hace tan especiales? Fueron al mismo colegio como todos los demás, ambos eran mestizos, muchos magos lo son, y al crecer, sus vidas fueron distintas pero no llenas de magia. Dumbledore creció en una casa modesta, llena de tragedias, y Voldemort pasó sus años formativos en un orfanato muggle, desconectado del mundo mágico hasta que llegó a Hogwarts. Entonces, ¿qué hizo a estos dos tan poderosos? Primera teoría: la inteligencia. Una analogía sencilla para entender la habilidad con la magia sería la inteligencia. Mientras más listo eres, más fácil es comprender y percibir las sutilezas de la magia, y por lo tanto, usarla. Pero si la inteligencia fuera el factor principal para el poder mágico, entonces los magos más listos siempre serían los más poderosos. Y sabemos que ese no es el caso.
Si necesitan estar más convencidos, vean a Hermione Granger o Barty Crouch Jr. Ambos eran brillantes magos y brujas de su edad. Dominaron grandes encantamientos y muchas cosas más allá de sus compañeros en Hogwarts. Hermione alcanzó un gran éxito académico cuando recibió la mejor calificación en casi todas las materias. Barty Crouch Jr. es uno de 3 personajes que recibió los 12 timos. Ambos eran naturalmente inteligentes. Era algo sencillo para ellos. Pero a pesar de sus talentos, no suelen aparecer en las conversaciones en cuanto al poder mágico. Y creo que tenemos que diferenciar algo aquí. La inteligencia se puede medir de distintas maneras. Algunos magos y brujas son muy astutos, pero no pueden completar ciertas tareas. Son incapaces de experimentar o procesar específicamente alguna emoción. Y creo que esto resalta qué tan complejo es y qué tan sesgado está el concepto de la inteligencia. Está la sabiduría práctica, adquirida a través de la experiencia de vida, junto a la inteligencia académica y la inteligencia emocional. Todas tienen un papel único. Crucialmente, ninguna es más importante que la otra. Todas contribuyen a la capacidad de una persona para navegar el mundo, y en el caso de los magos, para usar la magia efectivamente. Y en el caso de Voldemort y Dumbledore, es posible que fueran personajes más equilibrados que la mayoría. Alcanzaron una fórmula casi perfecta de cualidades que los hizo distinguirse. Ellos lograron un gran talento con la magia, extraordinaria inteligencia y mucha disciplina y concentración para dominar sus artes. Pero, de todas formas, creo que para lograr lo que hicieron, debieron haber sido de los más inteligentes del mundo mágico en la historia. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas mentes han llegado a este universo. Solo unos pocos han destacado por su intelecto, por logros que han dejado una marca indeleble. Pensemos en personajes como Einstein, cuyas teorías redefinieron la física, o Da Vinci, cuya curiosidad e ingenio abarcaron el arte, la ciencia y la ingeniería. Estos individuos no eran solo listos, usaron su inteligencia para cambiar la comprensión del mundo de parte de la humanidad. La historia nos muestra que un grupo de mentes brillantes trabajando juntas pueden tener problemas para alcanzar a un solo genio. Y en el mundo mágico, este principio también aplica. Aunque el ser brillante no se define solamente por la parte académica o la inteligencia por sí sola. Depende de cómo se aplica el conocimiento, la creatividad y, por supuesto, la parte de la ética. El poder de Dumbledore venía de su intelecto sin rival, su profunda introspección emocional y la sabiduría de sus fracasos. No era solo un maestro de los hechizos, sino de las personas. Entendía la complejidad de la naturaleza humana y usaba ese conocimiento para ser un líder e inspirar. Por otro lado, el poder de Voldemort era alimentado por un intenso y único propósito: su ambición por conquistar la muerte y dominar al mundo mágico. Eso lo llevó a explorar las ramas más oscuras de la magia. Ambos eran muy inteligentes y podían usar la magia de la forma en la que fuera necesario. No era solo un rasgo, sino un delicado balance de muchos lo que los hizo destacar. Si consideramos solo los hechizos como una muestra de lo que alguien puede hacer con la magia, queda claro que la inteligencia y la proeza con la magia están muy ligadas. Todos los grandes usuarios de la magia constantemente son reconocidos por su talento académico y capacidad intelectual. No hay magos que sean intelectualmente deficientes pero que hayan sido capaces de usar un gran poder. Los profesores en Hogwarts son otro buen ejemplo de esto. Estos son individuos que no solo son expertos en teoría mágica, sino también en la práctica. Cuando Voldemort atacó Hogwarts, los jóvenes aurores, que tenían un mejor físico, no estuvieron junto a Kingsley Shacklebolt en batalla, sino profesores como Minerva McGonagall y Horace Slughorn. Segunda teoría: poder innato. Nacen con ello. Lo primero que quiero mencionar aquí es que la magia es una parte del universo y existe como una especie de energía que puede ser manipulada por aquellos con la habilidad para hacerlo. Y lo siguiente que quiero clarificar es que los magos, brujas y otras criaturas que tienen habilidades mágicas tienen un gen que les permite explotar las fuerzas naturales de la magia. Los magos y brujas son básicamente seres humanos mutados o avanzados, que han heredado la habilidad de usar magia a través de su linaje o en raras ocasiones la han desarrollado de manera independiente a través de una mutación genética. Tienen fisionomías avanzadas, sentidos agudizados y, si tienen el suficiente talento, la habilidad de controlar los elementos del mundo hasta cierto punto. También hay una enorme lista de beneficios fisiológicos, además del gen mágico que poseen. Como lo único que separa a los muggles de los seres mágicos es algo genético,
Es razonable decir que Voldemort y Dumbledore simplemente tienen una mutación más poderosa, representan un mayor nivel de evolución mágica y su composición en cuanto a rasgos fisiológicos están perfeccionados al punto en el que casi no se ha visto en el mundo mágico. Esto podría explicar por qué estos dos individuos pueden alcanzar cosas que otros magos y brujas solo pueden soñar. La mayoría de los seres mágicos son como radios que reciben frecuencias de magia, pero Dumbledore y Voldemort son como instrumentos de precisión, capaces de conectarse con las frecuencias más raras y poderosas con facilidad. Tienen mentes y cuerpos lo suficientemente poderosos como para conectarse con el universo. Si nos guiamos por esta teoría, el poder depende de su misma biología. Tienen cuerpos y mentes que podían de mejor manera usar el potencial de la magia. La tercera teoría. Esta última teoría involucra que Voldemort y Dumbledore tenían un nivel de poder en la magia impresionante como resultado directo de resistir y ser resilientes en sus vidas, sobre todo desde antes de empezar su educación en Hogwarts. Ambos muchachos tuvieron una infancia difícil y llena de dolor. Los inicios de Dumbledore estuvieron llenos de tragedia y pérdida. A los 10 años su padre fue encerrado en Azkaban después de atacar a unos niños muggles que habían herido y causado daño permanente a su hermana Ariana. Esto dejó el hogar de Dumbledore roto, sin una figura paterna. La familia se tuvo que ir al Valle de Godric. Después del ataque contra Ariana por parte de los muggles, ella no podía controlar su magia, y eso llevó a la muerte de la madre de Dumbledore, cuando Ariana causó por accidente una explosión mágica que la asesinó. Eso dejó a Dumbledore con la responsabilidad de cuidar de sus hermanos, Aberforth y Ariana, en una edad en la cual los muchachos apenas están descubriendo el mundo. Él era solo un niño y ya tenía el peso del mundo sobre sus hombros. La crianza de Voldemort, aunque fue diferente de la de Dumbledore, también tuvo mucho dolor. Nació como Tom Riddle, hijo de Merope Gaunt, quien murió poco después de dar a luz, y Tom Riddle padre, un muggle que la abandonó antes de que Tom naciera. Terminó como huérfano y creció en un entorno sin amor en el orfanato de Wool. Tom experimentó una infancia sin afección ni seguridad ni sensación de pertenencia. Se sentía abandonado, olvidado y fue obligado a pasar el tiempo dentro de estos muros. La verdad es que no pudo haber estado en un orfanato en una época peor. El sistema de orfanatos del Reino Unido empezó a despegar en el siglo XIX, es decir, que apenas estaba en su infancia. Durante la época de Tom ahí, las circunstancias no fueron nada menos que terribles. Después de la Primera Guerra Mundial, quedaron muchos huérfanos de guerra, además de que había programas para sacar a los niños de las calles. Este cambio súbito en las infancias superó al sistema existente, llevó a instalaciones sobrepobladas y una falta enorme de recursos. Las condiciones llevaron a provisiones muy bajas. Era muy común que varios niños durmieran en la misma cama o hasta en el piso. No había suficiente comida ni era muy nutritiva. Todos dependían de la misma sopa durante semanas. Los cuidadores eran explotados, muchas veces eran negligentes o hasta abusivos. Eso aportó a la atmósfera desafiante. Y para empeorarlo todo, durante esta época muchos niños eran obligados a trabajar en muelles y fábricas. Las condiciones de higiene se deterioraban. Enfermedades como la difteria, el cólera y el sarampión florecieron. Los niños estaban débiles, sus sistemas inmunes vulnerables. Si las condiciones no eran lo suficientemente precarias, para 1931 llegó la Gran Depresión al Reino Unido. Eso coincidió con que Tom apenas tenía 5 años. Los orfanatos perdieron una gran porción de sus fondos. Eso llevó a una escasez aún mayor de recursos. La realidad de la muerte rodeó a los niños. Enfermedades se llevaron las vidas de aquellos que los rodeaban. Con todo esto en mente, quiero compartirles la teoría que esta historia de sufrimiento en cada una de las vidas de estos personajes actuó como catalizador para desatar su habilidad mágica. En lugar de derrumbarse, canalizaron su dolor y lo aprovecharon, como los diamantes que se forman bajo inmensa presión. Su genio y su poder se forjaron a través de la adversidad, la ambición y de desafíos que hubieran acabado con otros individuos. Dumbledore logró superar sus dificultades, hizo al mundo mejor a pesar de sus propios errores. Voldemort, por otro lado, permitió que su dolor lo consumiera y lo usó como su justificación para su crueldad y sed de poder. Es posible que el poder mágico esté atado íntimamente a la intensidad emocional del mago o bruja que la usa. Si se usan emociones fuertes como el amor, el miedo, la ira y el sufrimiento, se puede desbloquear el verdadero potencial mágico de alguien.
Otro gran ejemplo de esto es el sacrificio protector de Lily. El hechizo que hizo para proteger al bebé Harry fue quizá el hechizo más poderoso de todo el canon de Harry Potter. Más poderoso e impresionante que cualquier otra cosa que haya hecho en su vida. ¿Y qué le costó llegar a ese punto? Ver que su familia fuera asesinada frente a ella. Cuando Harry se convirtió en el primer mago en producir un encantamiento Patronus a esa edad, ¿qué lo llevó a ese lugar? Salvar a Sirius de los Dementores. Sé que lo hizo antes en el partido de Quidditch, pero no fue lo mismo. Pero bueno, así llegamos al final de la tercera teoría. ¿Ustedes qué creen que es más importante para decidir el poder mágico de alguien? ¿Es la inteligencia, el poder innato, mutaciones genéticas, superar la adversidad o quizá una combinación de todo? Díganlo en los comentarios y como siempre, si les gustó el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.